Bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects en el que vamos a aprender cómo utilizar básicamente los plugins de ThaxWorks. Estos plugins son muy interesantes y bastante buenos respecto dándonos opciones para las tres dimensiones en After Effects. Los he elegido porque la verdad me parecen muy... tienen contenidos que no encontraríamos en ningún otro plugin y son muy potentes y me parece que son muy buenos para realizar nuestros proyectos. No obstante, ahora os voy a hacer una base de todos los plugins que incluye el pack. Y nada, para descargarlos os tenéis que ir a la web Aprenda After Effects. Y bueno, ya la conocéis, aprendaaftereffects.blogspot.com. Y aquí en la sección de descargas útiles tenéis ahora lo nuevo, plugins ThaxWorks. Y le dais aquí y tenéis en el post en Taringa que he subido los plugins. He subido unos cuantos, los más importantes que me parecen a mí. Y fijaos en 3D de banderas y todo, y nos va a servir muy bien. Y luego pues los descargáis del Mediafire, los descargáis de aquí, ¿vale? Yo no los voy a descargar porque ya los tengo descargados, pero en fin, esto sería la base. Y una vez que los tengamos descargados ya, nos aparecerá esta carpeta, el RAR extraído ya, en el que tenemos aquí todos los plugins. Ya sabéis, para instalarlos está muy facilito, simplemente los tenéis que arrastrar todas estas carpetas. Las tenéis que arrastrar a la carpeta de plugins de After Effects, que está en el archivos de programa, Adobe After Effects, Support Files y Plugins. Y aquí creáis una carpeta que se llama ThaxWorks y arrastréis ahí todos los plugins. He de mencionar, para que no tengáis problemas en esto, que en el Layer Tools tenéis dos carpetas, Layer Tools for After Effects CS5 y 7 y CS3 y CS4. Elegid el vuestro. No cojáis los dos porque si no os va a acarrear problemas, ¿vale? Bueno, pues nada más. Este tutorial lo voy a dividir en partes para ir explicando básicamente lo que es cada plugin y para qué sirve. Y nada, espero que os gusten estos plugins, descargadlos, que os merece la pena. Y empecemos con el tutorial. Ahora vamos con el 3D Flag. Este es un plugin muy divertido y que nos permite crear banderas muy realistas y la verdad, muy bonitas para nuestra composición. Es un plugin bastante más fácil que el anterior y que va a ser bastante sencillito. Para esto simplemente vamos a traer una imagen. Yo tengo aquí una bandera, la de España, y a esta imagen le vamos a aplicar nuestro 3D Flag, ¿vale? Fijamos que ya empieza a ser bandera. Para tener más, en vez de configurar desde aquí, vamos a configurar desde el menú dándole al ThaxWorks 3D Flag a esta imagen. Vemos que nos aparece nuestra bandera. Fijaos cómo mola en 3D, que la podemos rotar y todo. Podemos aquí seleccionar los tipos de visualización, pero como esto lo que hace es que podamos editar sin que se cargue mucho el programa. Aquí tenemos las distintas cosas que podemos cambiar. Entonces desde lo que sería la fricción del aire, la fuerza, digamos, así. Y esto lo podéis ir cambiando. Esto lo podéis hacer a vuestro parecer. Entonces, ¿para qué sirve este plugin? Vemos que es un plugin tridimensional, como os conté. Pues este plugin serviría, por ejemplo, para si nosotros en una animación queremos poner en una imagen o en un vídeo. Tengo yo aquí, por ejemplo, una imagen como esta. La ponemos detrás. Entonces fijaos lo que podemos hacer, que podemos poner la bandera en lo que sería la parte. La podéis rotar un poco incluso y tal. Fijaos que así la rotáis un poco y la ponéis así. Tampoco se nota mucho ahora que estamos aquí, pero si lo ponéis tampoco se nota mucho. Y fijaos que es como que tenéis una bandera y que se aguanta en sus lados bastante bien. Y esto la verdad es que está muy bien. Para vuestras composiciones y tal, esto va a estar muy bien. Y lo bueno que tiene esto es, al igual que el anterior plugin, si nosotros le ponemos aquí camera lights, le ponemos las luces de la composición. Si creamos una nueva luz, pues fijaos que va a controlar la luz que se ejerce de la bandera. Y fijaos que esto, siempre que podáis usar luces de composición, es bastante mejor y os va a dar mejor efecto. Bueno, pues nada más respecto al plugin 3D Flag.
vamos a hablar del Pro Animator y del 3D Invigorator. Estos son los dos plugins más potentes y famosos de esta firma, del ThaxWorks, y de los que además voy a pasar un poco por encima de ellos porque ya tendré otros tutoriales en los que los explicaré un poco más, ¿vale? Entonces vamos a crear un nuevo sólido. Vamos a empezar un poquito vamos a empezar aquí, vamos a empezar con el 3D Invigorator. Vemos que en cuanto lo abrimos nos va a dar unas cuantas opciones. Crear un texto. Espera, quito aquí. Crear un texto, crear un archivo, abrir un archivo de Illustrator, una primitiva o crear una escena. Vamos a empezar creando una escena que va a ser creando lo básico, en lo que no va a haber nada, y a partir de aquí ya vamos a poder crear. Entonces vamos a irnos a opciones. Y aquí se nos va a crear la ventana del 3D Invigorator. Y aquí tenemos lo mismo. Aquí, bueno, vamos a darle un repasito rápido. Aquí tenemos tres modos. El de la cámara, que vendría a ser lo de la cámara. Las luces, que aquí son también sencillitas. Y el objeto. Aquí tenemos el gestor de materiales y de los estilos de objeto. Y no tiene mayor complicación que esto. Entonces, por ejemplo, aquí en objeto podemos crear. Podemos también, una cosa, lo más importante de esto es que podemos importar un objeto 3D de nuestros programas favoritos, como pueden ser Cinema 4D o 3D Studio o Maya o lo que queramos, ¿no? O AutoCAD incluso. Podemos abrir aquí, que es lo interesante, que sería una de las preguntas de cómo importo cosas 3D After Effects, pues esta sería la solución. También podemos exportarlo, podemos exportar lo que hayamos hecho y podemos aquí crear un texto, por ejemplo. Podemos crear textos. Fijaos, ya tenemos nuestro texto que podemos mover y aplicarle texturas y tal. Esto no me voy a enrollar mucho, pero de esto se basa el 3D Invigorator. El Pro Animator, ponemos aquí Pro Animator, va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a crear un nuevo texto. Va a ser lo mismo el Pro Animator ahora. Y va a tener la interfaz parecida. La única diferencia del Pro Animator es que va a tener también aquí abajo una línea de tiempo. Entonces, si me preguntasteis cómo he hecho algunos títulos en 3D y tal, esta es la respuesta con el Pro Animator, ¿vale? Y voy a poner además un tutorial, pondré un tutorial de cómo crear títulos chulos con este plugin. Pero por ahora tiene las mismas formas que el que el otro, que el 3D Invigorator. Y tenemos además aquí una línea de tiempo que sería la diferencia. No me voy a enrollar mucho, ya lo he dicho, pero podéis cotillar un poco en el programa. Seleccionamos todas las letras y les podemos poner texturas igual que antes. Cosas bastante chulas, ¿vale? Y luego pues se pasan aquí, ¿vale? Ahora empecemos con el 3D Warps. El 3D Warps es una herramienta de distorsión tridimensional que nos va a permitir crear distorsiones estilo papel o periódico y bastantes más en nuestro After Effects. Este plugin se divide en dos plugins, que los que vemos ahora en pantalla, el 3D Grid Warps y el 3D Layer Warps. La diferencia entre estos dos es básica y os la voy a enseñar con un ejemplo. Vamos a crear un nuevo sólido y lo vamos a llamar 3D Warps, del tamaño de la composición, ¿vale? Aceptar. Una vez que lo tengamos aquí, vamos a añadirle primero el 3D Layer Warp. ¿Qué vamos a comprobar? Vamos a comprobar que se va a crear como una especie de degradado, y esto es porque la distorsión se ha aplicado directamente a la capa a la que le hemos aplicado la distorsión 3D Layer Warp. Con esto lo que quiero decir es que si esto se lo aplicáis a un vídeo, el vídeo se va a deformar. Si se lo aplicáis a un sólido, como es este caso, se va a deformar el sólido. Eso es fácil de verlo creando una nueva cámara y rotándola un poco. Veremos que se ha creado distorsión. La vemos, ¿no? Una distorsión básica, pero se ha creado. Vamos a resetear la cámara para ponerla en su posición original. Y entonces vamos a eliminar el 3D Layer Warp. Ahora vamos a añadir el 3D Grid Warp. Esto lo que añade es como una especie de prototipo de lo que sería nuestra distorsión. Esto sería como una especie de controlador. El sólido al que le hemos aplicado este efecto sería como un controlador. En este sólido en realidad no va a ocurrir nada, al menos que nosotros lo pongamos en que queremos que aparezca aquí. No va a ocurrir nada, va a ser como un controlador.
y va a afectar a otras capas a las que nosotros le vamos a añadir aquí. Entonces, por ejemplo, voy a añadir una capa de un periódico, ¿vale? La añado aquí. Vemos que el periódico es bastante más grande que nuestra composición, pero esto no va a importar porque lo que nos va a controlar, como ya os he dicho, va a ser el 3D Warp, el controlador. Entonces le podemos quitar incluso el ojillo a nuestra capa para que no se vea. Y en Color Control, vamos aquí en Color Map, vamos a seleccionar nuestra capa, ¿vale? 3D Warps, bueno, en mi caso. Entonces vemos que ya se aplica aquí. Sí, estas líneas serían para darnos una especie de ayuda en nuestra distorsión. Si las queréis quitar, aquí en Line Visibility ponéis All Visibility, podéis las de H, las de V, los de arriba, las de abajo y luego las todas invisibles. Que eso sería para quitarlo. Os recomiendo al principio tenerlas porque os va a ayudar bastante a la hora de saber lo que se está deformando, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Aquí arriba en Shape Controls tenemos lo que serían los cambios de tamaño y demás de esta capa. Como ya os he dicho, digamos que esta capa está pintada con nuestra imagen, pero no está afectando a la imagen. Si nosotros la abrimos, va a seguir igual de grande, ¿vale? Entonces aquí podemos cambiar lo que serían los tamaños y tal, ¿no? Podemos cambiar ahí los tamaños y tal, y luego pues eso, espera, se ha quedado azul porque para que lo tengamos más a la deformación. Y fijaos que podemos cambiar todos los tipos de tamaños. Los tamaños y tal. Se os habrá quitado el azul por si se os habrá puesto el prototipo, simplemente de seleccionarlo un segundito y seleccionadlo otra vez y ya lo tendréis bien. Quizá esto os pase a veces, es que se cuelga un poco el plugin. Entonces os vamos a explicar. Esto sería para cambiar lo que serían las transformaciones de nuestra distorsión, de lo que sería la capa. En transformar aquí sería lo que sería, ya sabéis, el centro y todo. Esto sería, estamos hablando ya de la distorsión, no en sí no en sí, ¿lo vemos? Lo que esto es ya la distorsión, ¿vale? Entonces, Line Controls, tenemos aquí para ver los tipos, la línea está azul, podemos seleccionar tipos como nos guste, vemos que hay muchas, esto parece Spiderman y todo. Seleccionáis esto, tampoco tiene mucho tal. Color Controls, lo que ya hemos dicho. Los Warps serían las distorsiones. Vemos que a la primera ya tiene una distorsión, Bend from Center, que es lo que hace este aspecto cóncavo. Si nosotros, por ejemplo, ponemos Fold One Side, fijaos cómo se va a quedar si nosotros nos vamos a la parte de arriba. Así, más o menos. Fijaos que va a tener como un aspecto ya de revista, incluso tiene y todo. Y si la mount la subimos, pues fijaos, como que si se cierra una revista, ¿eh? Entonces esto está bastante bien. Entonces aquí los límites y tal, para todo lo que se puede cerrar y no. Y el centro, que esto sería cambiar el centro donde se empieza a aplicar, ¿lo vemos? Esto sería ir un poco trasteando. Podéis añadir más de una deformación. Aquí podéis añadir Bend One Side y se va a concavar más, además de girar. Esto le va a dar un aspecto un poquito más realista. Fijáis, si se os pone azul, ya os he dicho, os vais a Color Controls, lo seleccionáis y lo seleccionáis y eso os pone bien, ¿vale? Entonces nada más, esto sería un poco la distorsión. Otra cosa que queda bastante bien es que si nosotros nos vamos a la parte de atrás, vemos que tiene la misma, que no tiene sentido, tiene la misma, lo que sería la misma imagen. Para seleccionar y que tenga efecto más realista, en Color Controls, aquí en Backfacing Color Map podemos seleccionar la capa de atrás. Por ejemplo, yo tengo esta de un periódico, le quitamos el ojo y aquí le podemos seleccionar Backfacing Color Map y fijaos que ya se le aparece, fijaos que le aparece otra capa detrás, ¿vale? Si queréis que a este plugin le afecten las luces de la composición, ponéis Usar Composites y podéis crear incluso nuevas luces para... Vemos que ahora lo que le afecta es la luz de la composición. Esto es también para nuestro proyecto. Si vemos que este efecto es muy chulo. Bueno, pues nada más respecto al 3D Warps. Ahora toca el turno de The Works. The Works es un conjunto de 3 plugins que nos van a permitir crear efectos visuales decorativos para nuestros proyectos.
Este se compone, como ya os he dicho, de 3 plugins que los vamos a ir viendo continuadamente y que os aseguro que en cuanto los descubráis van a ser una muy buena herramienta para dar ambiente a vuestros proyectos y a vuestros cortometrajes y demás. Vamos a empezar con el primero de todos, que es el Clinkworks. El Clinkworks va a crear como una especie de reflejo de brillo en la capa a la que se le hemos aplicado. Entonces me parece que para esto lo mejor es crear un texto. Vamos a crear un nuevo texto. Voy a escribir aquí, por ejemplo, hola. Cerramos estas ventanas. Y vamos a aplicarle con el botón derecho ThugWorks, Clinkworks. Veremos que se ha creado un brillo. Se habrá quedado un brillo aquí. Entonces nosotros aunque movamos el texto, el brillo va a seguir en el mismo lado. Entonces esto va a ser como una especie de máscara, ¿no? Entonces tenemos aquí varios presets que van a ser bastante chulos, fijaos, y que nos van a permitir, fijaos que da una especie de reflejos, crear efectos visuales para, en este caso, nuestros textos. Tenéis aquí muchísimos presets, bastantes, y los podéis ir moviendo y demás. Incluso los podéis aquí, si pincháis aquí encima, los podéis personalizar como queráis. Aquí también vienen además unos cuantos predeterminados. Os vienen unos cuantos predeterminados y que nos va a servir bastante bien. Incluso si aquí show effect only, ¿verdad? Lo que os permitiría, que a mí ahora no me va bien, os permitiría que solo se vea el reflejo. Me parece que es bastante buen plugin. Y ya veréis, vosotros podéis, la posición la podéis cambiar aquí. Y el tipo de esto, aquí ya os he dicho, si pincháis podéis cambiar el tipo de gradiente y demás. Entonces vosotros como queráis. Bueno, lo quitamos. Ahora vamos con el segundo, que va a ser el Guardian Works. El Guardian Works nos va a permitir crear una especie de fondos visuales muy bonitos y que nos va a ahorrar muchas horas de búsqueda en internet. Ya veréis, para nuestros proyectos. Vamos a crear simplemente un nuevo sólido. No se llama BG, background, crear tamaño de composición y aceptar. Este es un fondo así rojo, no tiene mucho, digamos, mucha magia ni mucho aire. Pero si nosotros le añadimos ThugWorks, Guardian Works, fijaos que el predeterminado ya empieza a ser chulo. Fijaos qué bonito se nos crea el predeterminado. Pues esto va a ser así en todos. Tenemos aquí muchísimos presets que nos van a permitir, crear verdaderos fondos preciosos. Y que os digo que va a ser un gran amigo vuestro, entre comillas, a partir de ahora en crear vuestros proyectos. Tenéis aquí un montón de, como ya estamos viendo, de fondos animados que nos va a permitir crear para nuestros proyectos. Y la verdad que son muy bonitos. Incluso aquí dentro los podéis personalizar. Y fijaos que aquí se creará, ¿lo veis? Círculos. El tercero es el Easy Glow, que nos va a permitir crear reflejos muy creativos en nuestros proyectos. Para esto voy a traer aquí una imagen, que es un paisaje nevado, y lo que nos va a permitir en este paisaje es hacerle una especie de reflejo, ¿vale? Entonces vamos a pinchar con botón derecho, ThugWorks, y vamos a poner Easy Glow. Veremos que no pasa nada. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, el preset Image Instant Sex. Le pinchamos y fijaos que ya se crea como uno de estos reflejos de película de cuando pasa algo, tal. Estos quedan cosas muy bonitas para, por ejemplo, escenas de sueños y tal. Podéis cambiar el size, que el tamaño, la transparencia, lo podéis cambiar todo. Y podéis el color personalizado y tal. Podéis poner lo que queráis, fijaos, reflejos rojos y demás. Vosotros aquí ya simplemente es personalizar vuestros reflejos, vuestros brillos, para crear verdaderos. Este también a mí me gusta mucho, este efecto, para crear verdaderos bonitos reflejos. Bueno, pues nada más respecto a The Works, que es muy buen plugin. Ahora toca el turno al Serpentina, al 3D Serpentina, que va a hacer como... Este plugin va a ser como... Vas a crear una especie de serpentina tridimensional muy bonita. Os va a servir mucho para vuestras composiciones y tal, para darle vuestro aura de
vuestro aura de profesionalidad. Vamos, esto la verdad es que os recomiendo este plugin enteramente, porque es bastante bueno y yo creo que os va a servir bastante. Lo primero, antes que nada, va a ser crear el recorrido. El recorrido no se va a crear en la misma plugin, sino se va a crear en otra capa. Por ejemplo, puede ser un nulo, un sólido. Yo he creado aquí, vámonos a la cámara derecha, he creado aquí el movimiento de un sólido, un sólido chiquitito. Ha creado esta especie de movimiento serpenteante, ¿no? Vosotros creadlo como queráis, ha sido en 3D, hecho una pequeña animación. Entonces esto va a ser por donde, digamos, va a pasar nuestra serpentina, ¿vale? Entonces vamos a crear antes que nada una nueva cámara, como siempre es muy importante, ya os he dicho siempre que trabajemos con 3D. Y vamos a crear un nuevo sólido, da igual el color, ahora que lo vamos a llamar Serpentine. La vamos a aceptar, de tamaño de la composición, aceptar. Entonces vamos a pasarle el Thickness 3D Serpentine. Vemos que al principio no va a pasar nada, porque no hay nada puesto. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a echar un vistazo a cómo son las opciones. Este plugin se basa en 10 serpentinas, te deja hacer 10 serpentinas en el mismo plugin. En cada serpentina hay siempre las mismas opciones. Y luego abajo pues lo del final, lo del colores, lo de las sombras y tal, y el tipo de render y demás, ¿vale? Entonces nosotros vamos a empezar con la serpentina 1, la global. Vamos a empezar con el strut path. El strut path sería lo que va a determinar la posición y el recorrido, que en este caso el nuestro es mi sólido de movimiento que se ha animado. Entonces lo vamos a seleccionar aquí, movimiento. Vemos que ya se habrá creado una serpentina bastante chula, quizá algo gordita, pero bastante chula. Entonces vamos a girar la cámara para que veamos la serpentina. Fijaos qué bonita nos ha quedado, y así de fácil. Vemos que recorre exactamente en la misma posición que nuestro sólido de movimiento, que por cierto podemos quitar de aquí, de la visibilidad, que no lo vamos a necesitar más. Tenemos aquí las distintas opciones. Tenemos aquí distintas opciones de lo que sería el movimiento y tal, y la rotación, pero que esto, si lo queréis tocar y si no lo hacéis con la cámara, que tampoco pasa nada, ¿vale? A ver, perdonad, siempre tenéis que dar update para que se actualice. Y aquí en Path Offsets, que no sé qué toca. A ver, ya está bien. Disculpad. Entonces ahora en Extrusion Offset va a ser lo que nos va a crear nuestro... Fijaos esto, el recorrido de serpiente que tanto mola. Pues así lo hacéis. Y si queréis que no tenga siempre la misma longitud, pues le quitáis longitud. Y esto va a ser como el recorrido. Y fijaos cómo va a molar. Fijaos que bien, que es solo ponerle un fotograma clave aquí y otro al final y ya tenemos nuestra animación creada, ¿vale? Aquí tenemos en el Cross Selection Shape los distintos tipos de forma que puede adoptar nuestra esta. Por predeterminado viene rectángulo, pero puede ser una línea, que esto también, estas de cintas, esto queda muy bien. Tenemos círculo, tenemos distintos triángulo y hexágono y demás. Una que es muy bonita es la estrella, que esta le gusta mucho a la gente. Y luego lo que sería un signo de más. También hay otra cosa, que nosotros podemos crear nuestra propia forma, usar Cross Selection Layer. Y creamos por ejemplo un nuevo sólido, que lo llamamos forma. Y con la herramienta máscara nos acercamos y le creamos dos circulitos chiquititos. Es importante que sean pequeñitos porque luego se exagera mucho. Así, le creamos dos circulitos así, chiquititos. Y fijaos ahora si le quitamos la visibilidad y nos vamos a nuestro sólido de serpentín. Aquí en Selection Layer podemos poner forma. Y fijaos que ya tiene la forma que nosotros le hemos hecho de los dos circulitos. ¿Lo vemos? Entonces, ¿sabéis lo más interesante de esto? Fijaos que podemos ahora con nuestra forma, qué bonito queda, como una tubería. Muy bonito. Ponemos aquí distintos tipos para el suavizamiento y demás. Tampoco... podemos tocar el color aquí en la pestaña color. Podemos tocar el color del cuerpo, que lo podemos poner, yo que sé, por ejemplo verde. El de la cabeza, que sería... La cabeza sería la parte de adelante. Vemos que está de color azul. Si nosotros la ponemos, por ejemplo, roja,
pues se pone de un rojizo. Y luego sería la cola, que sería lo que sería esto de detrás, que nosotros se la podemos poner igualmente del color que queramos, amarillo en este caso. Entonces pues nada más, tenemos aquí creada. Fijaos qué bonita nos ha quedado y qué preciosidad. Es bastante chula. Incluso abajo, ya una vez que hemos aquí puesto lo que queremos, perdón, aquí en abajo los tipos de tipo de render podemos poner, por ejemplo, cartoon, que queda como dibujitos animados, o absolutamente, que esto, fijaos, sin lo que sería relieve y tal, y normal. Y luego pones la calidad, podemos poner la calidad, perdón, la de software mejor, porque la otra ahora mismo no la tengo instalada, y demás. Y luego lo de la reflexión y demás. Bueno, pues nada más, este ya es un plugin bastante interesante y con el que vais a poder crear cosas muy chulas. Ahora viene el turno del reflector. El reflector es un plugin muy interesante para crear reflejos en las superficies que queramos, tridimensionalmente, y con efectos, la verdad, muy asombrosos y limpios. Yo tengo aquí una animación muy simple de un sólido y un texto colocados así. Se puede ver desde la cámara superior. Simplemente es un texto y un sólido en el que se mueve. Y luego también una cámara, que se mueve un poco la cámara, un movimiento de la cámara, una animación de lo más simple que podéis crear simplemente creando un sólido y rotándolo. Lo rotáis en el eje X, lo rotáis 90 grados y creando el texto y colocándolo. No tiene más, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos ahora es que haya un reflejo. Para esto simplemente el efecto reflector hay que aplicárselo, esto es muy importante, a lo que sería la superficie, no al objeto que se va a reflejar. Entonces nosotros cogemos el reflector y se lo arrastramos al sólido rojo, ¿vale? Vemos que aquí ya se ha creado una reflexión ya. Fijaos que bien va. Si se os distorsiona, bueno, antes que nada, si os aparecen cuadritos aquí, simplemente le dais a update, que sería lo que sería nosotros, lo que sería actualizarse, y se actualizaría bien el reflejo. Vemos que se nos va a crear abajo una composición rara, que esta composición no va a añadir más que lo mismo. Entonces esta composición no es necesaria y la podéis eliminar. Y vemos que tenemos ya la reflexión bien hecha. Aunque luego cuando actualicéis se crea otra vez, da igual. Entonces de lo que se trata es que si se os distorsiona es porque no tenéis creado la animación de la cámara. Siempre antes de aplicar la reflexión es importante tener creada la animación de la cámara. Si yo ahora muevo la cámara, fijaos, me va a pasar lo mismo que quizá os pase a vosotros. Fijaos la reflexión cómo se ha quedado ahí parada. Lo vemos que se ha quedado parada. Incluso hay veces que se queda ahí distorsionada, como si fuese una sombra. Para que esto no ocurra, creéis antes que nada la distorsión, que la animación de la cámara, perdón, la creáis antes que nada. Si queremos que tenga como esta especie de aura por debajo, que no es un perfecto, vemos antes que nada la reflectividad, que lo que va a hacer va a ser lo que sería la opacidad de la reflexión. Yo a mí no me gusta subirla mucho. Fall off sería pues esto, lo que no acabe con una especie de degradado de transparencia. Entonces os recomiendo le dais a update para actualizar. Y vemos que ya se empieza a crear. La distancia sería lo que nos permitiría, por ejemplo, que cuando empiece, vemos que esto sería ir tocándolo. Lo que sería perdonad. Lo que sería la distancia a la que empieza la reflexión. Muy importante, lo que tenéis que hacer siempre es muy importante ir siempre actualizando. Antes que nada, vemos que aquí ya no tengo nada y empezamos a crear. Y vemos que ya tiene un poco. La distancia, esto sería de la esta. Fijaos, ya empezamos a tener aquí un reflejo mucho más curioso. Vemos el reflejo. La distancia la vais subiendo un poco y se va a crear ahí. Por ejemplo, este está bien, el 100, alrededor de 100 nos va a dar un buen reflejo. Y fijaos qué reflejo más bonito nos da. Aquí podéis cambiar si tiene algún pequeño error. Podéis cambiar lo que sería la posición del reflejo manualmente un poco. Aunque esto en sí ahora no tiene mayor sentido. Le podéis poner también más calidad y tal. Y nada más. Bueno, pues nada más respecto al reflector.
Ahora ya terminando, llega el turno de las Layer Tools. Las Layer Tools son una especie de aplicaciones que ha creado este gran fabricante, ThaxWorks, para ponernos más a mano, realizar una especie de unos movimientos en nuestras capas, que sería muchísimo más complicado hacerlo a mano y que en muchos casos, como ya veréis a continuación, nos van a venir muy bien para nuestros proyectos y composiciones y demás. Se divide este plugin en tres, digamos, en tres aplicacioncillas, ¿no? En tres ayudas que vamos a ir explicando a continuación. He de decir, la primera cosa interesante de este plugin, más que interesante, curiosa, es que no se encuentra en el panel efectos. Diréis, ¿cómo que no está en el panel efectos? Pues fijaos, nos vamos a ir a efecto ThaxWorks. Recordemos que estamos hablando de las Layer Tools. Si nos fijamos, comprobaremos que aquí no hay ningún plugin llamado Layer Tools. Entonces, ¿dónde está? Pues muy fácil. Las Layer Tools están en animación, asistente de fotogramas clave, y están aquí las tres. ¿Por qué está aquí? Porque en sí, como ya he dicho, no son efectos, sino son ayudas que nos van a resultar en la animación para el movimiento y demás. Antes que nada vamos a explicar la primera que vamos a explicar ahora, que sería el ThaxWorks Layer Manipulator. Veremos que se nos crea aquí una ventana. Pues el Layer Manipulator sirve básicamente para rotar, escalar o mover varias capas tridimensionales como si fueran una sola. Diremos, pero qué tontería es esta, si las podemos seleccionar todas y rotar y mover y tal. Pues no, si lo comprobamos no es tan fácil. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos rotar una serie de capas, como sería en este caso, tridimensionales, todas a la vez como si estuviesen pegadas a un plano, y rotarlas. Si nosotros seleccionadas todas le damos a la R para sacar la rotación, y por ejemplo rotamos Y, vemos que no va a ocurrir lo que nosotros queremos. Cada una se va a rotar por su lado. Y si lo pensáis es lógico, porque cada una rota independientemente de las demás. Fijaos que cada una rota por su lado. La única forma de hacer esto tiene dos maneras. O hacerlo manualmente, que sería un rollo, o hay una segunda manera que sería precomponiendo. Nos vamos acá para precomponer. Y ahora si la precomposición la hacemos así en 3D y la rotamos, ahora sí que se rota. Vemos que se rota toda nuestro plano de sólidos, ¿vale? Pero si nosotros imaginamos en el caso de que no queremos precomponer y que cuando hagamos cosas más complicadas la precomposición hay veces que va a ser un factor en contra, lo único que podemos hacer, como ya he dicho, es o hacerlo a mano o optar por esta herramienta. Entonces voy a deshacer todo lo que he hecho de la precomposición, ya las tenemos aquí otra vez, y vamos a empezar mirando la interfaz. La interfaz vamos a empezar definiendo un pivote, que sería en este caso como un punto de anclaje, que sería como, digamos, el que lleva todas las capas. Si se mueve esa y las demás capas se sigue. Si se rota esa y las demás capas se rotan con ella. Digamos que es el punto de anclaje, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar mi sólido magenta, que es el del medio, el morado. Una vez que lo tenemos seleccionado, ya lo hemos puesto como pivote, tenemos aquí las distintas deformaciones. He de decir antes que nada que para que surjan efecto tenemos que tener seleccionados nuestros sólidos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo que hemos hecho antes de rotar, a ver si de verdad funciona. Entonces, por ejemplo, la rotación Y, voy a escribir aquí que rote 50 grados de Y. Le voy a dar a aplicar y vemos cómo se han rotado en conjunto, ocurriendo lo mismo que hemos hecho antes precomponiendo. Se han rotado en conjunto y que esto es lo que nosotros queremos. Fijaos que bien. Entonces ya sabéis, podéis ir rotando. Rotáis X. Se rotan todas a la vez. ¿Lo entendéis, no? Es más o menos esa es la idea. Otra cosa, imaginaos que nosotros escalar. Pues escalar, si queremos, imaginaos hacer todo esto en general grande. Si les seleccionamos todos y escalamos todos a la vez, vemos que se van a comer unos a otros. Y como ya os digo, es lógico, porque no respetan a los demás. En realidad no tienen ninguna relación con los demás. Sin embargo, si nosotros lo escalamos desde aquí, seleccionamos las tres escalas y le damos a aplicar, vemos que se escalan en conjunto.
que esto no sería lo mismo que si lo hacemos así. Hay mucha diferencia, ¿no? Esa sería básicamente la diferencia. Y nada, pues tenéis aquí, como ya os he dicho, las rotaciones, las escalas y los movimientos también. Si queréis mover, imaginaos, para arriba, le dais a aplicar y se mueven todas también. Tenéis aquí para resetear, para ponerlos como la posición original y para guardarlos como predeterminados, lo que hemos hecho aquí. Que bueno, tiene sus utilidades por si queremos guardar ciertas deformaciones, ¿no? De momento vamos a dejar aparte, vamos a dejar ya esta aplicación, el ZV Layer Manipulator. Nos vamos a ir, vamos a cerrar aquí, a ThoughtWorks Layer Z Distribution, ¿no? Esto nos va a servir para modificar, más que explicarlo luego lo vamos a ver, pero básicamente nos va a servir para modificar la profundidad de ciertas capas, en las que si las vemos desde la perspectiva básica se ven igual, que esto es lo curioso, y luego si movemos la perspectiva pues se ven deformadas, se ven con distintas profundidades. Para esto voy a tener aquí, tengo una imagen de Photoshop cortada en unas cuantas partes, ¿no? Están en unas cuantas partes que si las quito la opacidad algunas, podréis ver, tiene algunas partes así recortadas mal, pero bueno, que nos va a servir perfectamente para el caso. Muy importante, vamos a hacerlas todas estas 3D. Vemos que tenemos la cámara ahí. Vemos lo que ocurre si nosotros movemos la cámara. Están normales, están como una imagen totalmente normal, ¿vale? Lo vemos así porque es lógico, están todos en la misma posición tridimensional. Voy atrás. Aquí la reseteamos la cámara. Sin embargo, ¿qué va a pasar ahora? Si nosotros vamos a animación, asistente fotograma clave, y ThoughtWorks Layer Z Distribution, nos va a aparecer aquí el seleccionamos la cámara, vamos a pinchar aquí, la cámara 1, el offset va a ser digamos la profundidad que va a poder o no va a poder realizar, el tramo de profundidad que le tenemos asignado, permitido, y la distribución, pues los tipos de distribución que podéis probar. A mí el primero me parece muy bueno. Entonces vamos a seleccionar, muy importante, seleccionamos todas las capas que queremos, que como ya he dicho son tridimensionales, y le damos a aplicar. Parece que nada ha ocurrido, pero en realidad sí que han ocurrido varias cosas. Todas las capas han cambiado su posición de profundidad. Por lo tanto, si nosotros ahora realizamos el mismo movimiento de cámara de antes, vamos a ver que las capas han sido totalmente cambiadas su profundidad. Que si lo vemos desde la misma perspectiva se ven igual, pero que si nosotros lo cambiamos tienen una profundidad totalmente diferente, ¿vale? Las utilidades de esto las podéis buscar vosotros, pero está bastante bien, sobre todo para temas de imágenes 3D, que a muchos les gusta. Si a algunos les ponéis un poquito más de escala que a otros, por ejemplo, hay algunos que le podéis poner más escala que a otros. Al chico, por ejemplo, le ponéis más escala y está detrás. Hay veces que os va a servir como, digamos, para hacer, lo vemos así, para rotar en la imagen, y que va a tener sus efectos que vosotros vais a poder asignar. Y la verdad es un plugin bastante bueno. Bueno, ya es una herramienta bastante buena para varias de estas cosas. El tercero que vamos a ver es el ThoughtWorks Layer Fit Face. ¿Para qué va a servir el Fit Face? Imaginemos que nosotros tenemos una transición entre un vídeo y otra, y esos vídeos están situados a distinta posición tridimensional. Y nosotros, por ejemplo, la cámara está moviéndose en unas partículas o en lo que sea, y queremos que la cámara encaje exactamente. Queremos que encaje exactamente en el vídeo y que se quede totalmente puesto, como si nunca hubiese sido 3D, como si lo acabásemos de importar. Esa es la utilidad que nos va a permitir este grandioso plugin, que a mí es el que más me gusta de los tres personalmente. Lo que nos va a permitir, como ya os he dicho, es hacer encajar exactamente con la composición, como si lo acabásemos de importar. Vemos que a mano es súper difícil hacerlo. Intentar que encaje exactamente lo que queremos nosotros, el vídeo, el sólido, la capa que queremos, con la cámara, o que al revés se mueve la cámara para quedarse en la posición de la capa que queremos que se vea totalmente bien. Entonces vamos a empezar partiendo, como ya os he dicho aquí, tenemos un sólido
que es tridimensional y una cámara que se ha movido y que nosotros queremos que encaje perfectamente en la composición. Entonces vamos a irnos, ya sabéis, a animación, asistente de fotogramas clave y ThugWorks, Layer Fit and Face. Veremos que eso nos aparece aquí la interfaz. Vamos a ver la interfaz para qué sirve. Los 4 cuadritos blancos van a ser los 4 tipos de la forma de la que podemos realizar esto. Pero lo primero que hay que hacer es definir una cámara, que ya la tenemos definida, y el fitting, que tendremos aquí 3 tipos: Fit to Comp Weight y Fit to Comp Height. La diferencia: Fit to Comp nos va a poner el ancho y el alto igual que la composición. Fit to Comp Weight solo va a poner el ancho y Height solo va a poner el alto. Generalmente se usa casi siempre el Fit to Comp normal. Entonces, ya os he dicho, tenemos los 4 deformadores. El primero es el Face. El Face lo que va a hacer es que la capa que nosotros seleccionemos aquí, o sea, lo que va a hacer, sí, la capa que seleccionemos aquí abajo, que digamos mire a la cámara, la mire totalmente, no que se sitúe ni nada, simplemente que la mire. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver esto? Pues muy fácil. Vamos a seleccionar Face, que sería la cara, que en este caso es nuestra cámara. Vamos a seleccionar este sólido y le vamos a dar a aplicar. Vemos que la capa lo que ha sido, se ha rotado exactamente para aparecer 100% en nuestra cámara. La cámara, tenéis que saber que en realidad nunca se ha movido la cámara. La cámara nunca se ha movido. Simplemente se ha posicionado el sólido este a la cara, que ha sido, como digamos que lo ha mirado. Vamos. Fit to Comp, tenemos aquí la segunda. Fit to Comp by Scaling. Este lo que va a hacer va a ser encajarlo simplemente escalándolo y moviéndolo, pero sin acercarlo a la cámara. Esto es lo que va a hacer algo parecido a lo que os he dicho. Entonces, por ejemplo, si lo tenemos ahí, está lejos, le vamos a dar a Fit to Comp, a aplicar. Se ha adaptado. En realidad lo que ha hecho ha sido moverse y escalarse. Se ha acercado. La cámara nunca se ha movido. Y esto lo único que ha hecho, como ya os he dicho, es hacerse más grande y moverse ligeramente. Pero la cámara nunca se ha movido, ¿vale? Entonces eso sería en este caso. El segundo, Fit to View by Translation. Este sería el clásico, que lo que hace es que se sitúe exactamente delante de la cámara. Si le vamos a aplicar, vemos que el efecto parece que es el mismo, pero las cosas que ha hecho son diferentes, porque se ha acercado a la cámara moviéndose. Ni se ha hecho más grande, ni más pequeño, ni se ha rotado, simplemente se ha movido. Y el cuarto en este caso sería el caso contrario, Fit Cam to Layer, que la cámara es la que se mueve para encuadrarse perfectamente con nuestra capa. Entonces, si le damos a aplicar, vemos que se pone igual. Las 3 aplicaciones parece que son lo mismo. Si vamos a aplicar y aplicar, siempre parece que hacen lo mismo, pero en realidad, ya os he dicho, muchas veces cambia lo que se ha hecho. Bueno, pues nada más respecto a las Layer Tools.